Hola, este es un video que si ya tenés un conocimiento previo de ZBrush lo podés utilizar como práctica. Es una práctica en donde voy a estar esculpiendo a Goro. Por supuesto que son timelapse, esto me llevó 2 horas. Lo que voy a hacer es compartir con vos cuál fue el proceso, lo voy a ir comentando por encima para contarte qué herramientas utilicé, por qué lo estoy haciendo de esta manera y vas a ver el resultado final, que es un bloqueo bastante detallado del torso de Goro. Espero que lo disfrutes y que te sirva para aprender o para practicar. Outstanding. Here we go. Voy a estar esculpiendo a Goro sin ninguna referencia en particular. Este es un ejercicio de práctica que vengo haciendo y es el de esculpir sin referencia. Y una vez que está terminado, hacer una autocorrección, algún tipo de autocrítica, digamos, y es simplemente un ejercicio, es para mejorar la escultura en cuanto a lo que es anatomía. Acá voy a empezar con Z esferas, como se puede ver, y voy a empezar por una forma de un torso común, excepto por la cantidad de dedos. Lo que estoy haciendo acá es intentar llegar a unas proporciones que me sirvan para comenzar la escultura. Antes de empezar con la escultura, si bien no estoy viendo al momento que lo hago una referencia, sí, antes de empezar el trabajo vi muchísimas veces las escenas de las 2 películas en donde aparece Goro. También busqué un montón de arte conceptual y vi los diseños de los personajes en distintas versiones del videojuego. Así que en este caso es muy probable que en el resultado final se vea una especie de mezcla entre todo eso que vi, y voy a ir comentando también algunas cosas respecto a la anatomía de lo que estoy generando. Hasta este punto tengo la base con las Z esferas y con un Adaptive Skin. Estoy listo para habilitar el Dynamesh y empezar a darle forma a la figura. A partir de acá lo que hago es primero suavizar la superficie del Dynamesh para deshacerme de todo lo que quedó de las aristas de ese low poly que viene del Dynamesh. Y acá ya empiezo a proyectar muy de a poquitito parte de la estructura muscular. De hecho, acá también ahora estoy agregándole un poquito más de volumen y de forma a lo que va a ser la cabeza. Y voy a estar trabajando con pocos pinceles. Se puede ver abajo en la interfaz personalizada que utilizo, hay solo 6 pinceles, si bien uso más en algún momento. Estos son los que más trabajo para comenzar cualquier tipo de... Continúo dándole volumen a la figura. Acá estoy un poquito evaluando las proporciones de las manos y no voy a trabajar los dedos desde ahora, así que directamente los voy a eliminar y le voy a prestar más atención a la forma de la mano en sí, de la palma y del torso. Y seleccionando con una máscara, utilizando la herramienta rotar, empiezo a generar también no solo una pose más neutra, sino que corrijo las proporciones de los brazos. Los hago más largos, más anchos. Cambio la distancia entre el codo y el hombro para cambiar también la proporción entre el brazo y el antebrazo. Y quiero recordar que todo esto lo estoy haciendo sin ningún tipo de referencia. Por lo tanto, es muy probable que vayan apareciendo errores a lo largo del proceso. Y en el proceso terminado también va a haber algún tipo de error que voy a pasar a corregir después de tenerlo terminado. Acá marco algunos de los músculos principales, el esternocleidomastoide a los costados del cuello, los músculos deltoides, los hombros, pectoral mayor, también el trapecio en la espalda. Voy a empezar a escarbar un poco también en las áreas donde hay puntos de inserción para los músculos, son en las clavículas. El hueco que queda entre las clavículas y el esternón también es importante marcarlo.
Y acá ya empiezo a darle volumen. Estoy utilizando el pincel Clay Build Up para trabajar en los grupos principales de músculos, que son los más visibles. De a poco le doy cada vez más forma a la cintura escapular. Sigo trabajando un poco pectoral mayor, trapecio, etc. Pero ya me quedó con un poco volumen en el abdomen, así que voy a empezar a trabajar en el abdomen recto. Marco por separado los músculos y ya le doy un poquito de suavizado a todo en general. Voy a empezar a rebajar algunas áreas utilizando el H-Polish. Así que voy puliendo, digamos, de alguna forma. Y ahora agrego más volumen muscular al costado de la caja torácica, que me había quedado muy comprimida. Lo que sería el volumen desde la espalda hacia adelante. Sigo corrigiendo el volumen. Al trabajar sin referencias, hay algo muy característico, por lo menos que me sucede a mí. Es que voy constantemente haciendo correcciones en la proporción, la figura en general. Si estuviera copiando de una fotografía, lo más probable es que al estar copiando ya tenga definido el volumen, la pose, etc. Y no tenga que ir haciendo tantas correcciones a lo largo de la marcha. Pero acá, como lo voy haciendo de memoria, voy esculpiendo totalmente sin referencia. Bueno, se da esto de que hay una corrección constante. Acá, por ejemplo, hice una corrección en la longitud del brazo. Y como le hice enmascarando y cambiando un poco la pose general, esto requiere reesculpir un poco algunos de los detalles. Así que vuelvo a repasar el hombro, el bíceps, vuelvo a repasar los tensores y flexores del antebrazo. Ahora con esta nueva longitud que tiene el brazo hay que darle un poquito de trabajo a todo eso otra vez. Voy corrigiendo también un poco el volumen, la curva de la espina de la espalda. Ahí ya utilizando el pincel Move, suavizando. No todo el volumen es necesario agregarlo quitando o escarbando material. Acá hay que aprovechar las herramientas que brinda ZBrush, digamos la herramienta de escultura digital. Podemos, por supuesto, como se puede ver, trabajar en simetría desde el principio. Y ahora lo que estoy haciendo es corrigiendo las proporciones de la cabeza y del cuello. Así que voy arreglando primero la forma base de la cabeza. Y después voy a tender a esculpir un pseudocráneo. Todavía le falta a la cabeza. También se puede ver que voy trabajando distintas partes de la escultura. Voy y vengo de arriba a abajo, de lado a lado. No me quedo en una parte, es decir, no trabajo una sola parte y cuando está esa parte voy avanzando, sino que voy variando. Así que el trabajo en la escultura termina siendo todo y no es lineal. Eso es también importante lo que estoy mostrando, que no lo trabajo de forma lineal. Voy, empiezo por la cabeza y termino por los pies, no. Bueno, esto es solo un torso, así que pies no tiene. Acá le voy a empezar a dar un poquito más de definición a los músculos del cuello y ya a la forma de la cabeza también. Se puede ver que estoy trabajando casi exclusivamente con el Clay Build Up, el Move y apenas un poquitito del H-Polish. Hice en algún momento algunas marcas sobre el abdomen para definir un límite entre los músculos y tener cierta precisión al agregar material. Y ahora vuelvo a cambiar un poco la pose, estoy alejando el brazo, estoy alejando los brazos del torso. Por lo tanto, tengo que considerar hacer un cambio en la forma que tienen los músculos involucrados en ese movimiento. Si bien no es un cambio muy brusco la pose, los músculos ya no se tienen que ver igual a como estaban antes.
sobre todo el pectoral mayor, que se aleja bastante para poder desplazar el brazo en esa nueva postura. Le voy a dar más definición al tríceps. Y otra vez. Continúo esculpiendo con el clay build up, agregándole más líneas. Siempre intento que el clay build up tenga los trazos en el sentido en el que van las fibras musculares. Y eso permite ya que vaya teniendo cierta textura cuando lo voy suavizando. Acá voy a empezar a escarbar el cráneo. Esto también me va a permitir definir mejor las proporciones respecto al resto del cuerpo. Sigo haciendo hincapié en que el trabajo está exclusivamente trabajado con los píxeles que están ahí abajo. En algún momento puede ser que para incrementar el volumen muscular utilice el pincel Magnify, que no está en mi lista de favoritos ahí abajo. Hace algo parecido al Inflat, pero mantiene más los detalles y la forma original de lo que uno está agrandando. El Inflat infla y en el proceso de inflar se pierde un poco el detalle y la forma que tiene originalmente el Magnify agranda lo que ya está. Voy a hacer como una lupa, pero que cambia físicamente la superficie. Bueno, sigo desarrollando. Trabajando un poquitito con el Move para seguir cambiando proporciones. Acá estoy haciendo algunas correcciones en la longitud del brazo y del antebrazo sin enmascarar. En las proporciones musculares de este personaje son bastante exageradas. Era porque tiene un cuerpo muy grande. Bueno, como se puede ver, acá estoy trabajando mucho con el pincel Move, ¿no? Esto es una gran corrección lo que voy haciendo. Acá vuelvo a trabajar y a dedicarle un tiempito más al cráneo y a las proporciones del rostro en general, ¿no? Ya estoy empezando a pensar cómo va a ser la mandíbula, la quijada del personaje, y además sigo corrigiendo las proporciones generales de esta cabeza. Pero sí es muy importante lo de la estructura ósea. Esto es algo que explico mucho en mis clases, lo de la observación del aparato musculoesquelético y puntualmente lo que es rostros, ¿sí? Que ya llega un momento en donde observando el rostro de una persona, de esculpir tantas veces un rostro y un cráneo, uno termina llegando a la conclusión de cómo es ese cráneo, cuál es la estructura que está por debajo para darle la forma general a esa cara. Acá para los dedos hice simplemente un trabajo de enmascarado y usé el pincel Move. No agregué esferas, no usé ninguna herramienta adicional. Y ya le estoy dando más detalle y más forma con el Clay Build Up. La escala de las manos en relación al resto del cuerpo por ahora está gigante. Así que más adelante les voy a hacer una corrección de escala. Y probablemente termine también escalando todo el brazo y el torso nuevamente. Vuelvo a remarcar los músculos. De a poquito va tomando una forma más completa. Pero insisto, ahora está sobreescalada la mano y sobreescalado todo el brazo. Más caro, corrijo la escala. Y acá está un poquitito más acorde al resto. Pero la musculatura se sigue achicando a medida que trabajo y corrijo las proporciones. Así que ahora tengo que compensar dándole más volumen otra vez a los músculos de acuerdo al tamaño en el cual está quedando el torso y la longitud nueva de los brazos. Acá ya no voy casi enmascarando nada. No importa que el pincel afecte lo que está alrededor, porque ya estoy pensando que
si mi pincel de mover empieza a afectar el torso, de cualquier manera al torso le está faltando detalle en los músculos y voy a tener que intervenirlo todavía más con el Clay Buildup. Vuelvo a buscar el espacio que hay entre los músculos principales del cuello y la estructura del esqueleto. Ahí a los costados del cuello ya le hice algunas marquitas adicionales. Esas son puntualmente del músculo plastima, que cuando no hay mucha grasa, no hay mucho porcentaje de grasa corporal, ese músculo permite que se vean más los músculos que están por debajo. Incluso las mismas fibras del músculo plastima son muy visibles cuando hay alguna expresión muy exagerada de fuerza o de enojo. Y ahora voy a empezar a definir un poquitito más los flexores y los extensores. En este caso la mano tiene 3 dedos, 2 dedos y un pulgar. Por lo tanto, no voy a meter la misma cantidad de flexores y extensores visibles que habría en un antebrazo humano. Me voy a limitar a eso, que hay 2 dedos y un pulgar. Entonces, ahí le tengo que inventar un poco cómo se va a ver ese antebrazo con tan pocos músculos. Estamos hablando de que tenemos una cantidad muy baja de dedos. Y en la mano humana, con tantos dedos, hay una cantidad superior de... Bueno, esto es una cuestión de adaptar lo que se está esculpiendo a una cuestión funcional, ¿no? Lo mismo va a pasar después con el segundo grupo de brazos, que voy a hacer un comentario al respecto, pero todavía no estoy en esa parte. Así que de momento esto sigue siendo un torso meramente humano, a excepción de la mano. En algunas partes del trabajo van a notar que no le hago nada a la escultura, simplemente la estoy rotando o le hago zoom, le alejo. Y eso es para analizar por dónde voy a seguir, ¿no? Ahora le voy a agregar un poco más de detalle en los músculos serratos que no están ahí marcados. Y voy a continuar por el lateral. Todo esto le estaba faltando volumen todavía. Me ha quedado muy aplanado. Y lo mismo con el abdomen. Algún detallecito más ahí como el ombligo. Voy a trabajar un poco la cara. Para el rostro ya necesito un poco más de detalle. Entonces el Dynamesh a como estaba no me estaba alcanzando. Tengo que aumentar la subdivisión. Y siempre voy a ubicar una esfera en el lugar del globo ocular. Y esto me va a servir como una buena referencia para que el párpado y todo el tejido que hay alrededor encaje de una forma más natural. Utilizando la misma estructura ósea le voy agregando material, aproximando el tamaño de la nariz por encima de la fosa nasal, de acuerdo con cómo es el tabique. Para adquirir práctica en eso también hay que analizar mucho distintas fotografías de referencias de cráneos reales. Esto es algo que en Google se puede buscar fácilmente. Se puede buscar sobre reconstrucción facial en lo que es arqueología o medicina forense. Y se pueden dar una mejor idea de acuerdo al tabique que tiene el cráneo, cuál es el tamaño de la nariz, tanto hacia adelante como hacia los costados. Lo mismo en cuanto a los músculos. Les puedo recomendar un libro muy bueno que es el de Anatomy for Sculptors, pero puntualmente el de expresiones faciales. Es un libro que está muy bien documentado. Vale muchísimo la pena estudiarlo y también tener ese material como referencia. Este rostro ya lo voy a pensar, si bien una expresión simétrica, ya le voy a dar una expresión. No lo voy a dejar en una expresión neutra, sino que ya por la forma que tiene el entrecejo y la boca
y la pose, o por dicho, el porcentaje de apertura que hay entre los párpados, voy a generar que tenga una tendencia de cara de enojo. Pero sí, al principio lo voy a hacer simétrico y lo voy a dejar simétrico. Es decir, en la culminación de este video, de este segundo episodio, que es el final del bloqueo de la figura, no va a tener una expresión asimétrica. Pero en una continuación probablemente sí. Ya empiece a trabajar en detalles asimétricos y deje de ser solo un bloqueo. Los globos oculares siempre aprovecho e intento marcar a modo de escultura donde estaría el iris. Y eso también ya le da otra vida a lo que estoy trabajando. No son solo dos esferas ubicadas. Eso a detallar. Más detalle, un poquito de detalle más fino. Y cuando ya tenga bien determinada la estructura de este torso con dos brazos, me voy a encargar de agregar los brazos de abajo. No se olviden que este va a ser Goro. Mi versión de Goro sería. Hasta donde va, y ya pensando un poco en el resultado final al que llegué, es el Goro principalmente que tiende a ser el del Mortal Kombat 2. Es un Goro más tipo caricaturesco o ilustrado, digamos. No es algo totalmente hiperrealista. Y bueno, hay que tener en cuenta que justamente, ¿no? Para el juego ese personaje se hizo mediante stop motion, así que es una figura, una escultura literalmente articulada. Por lo tanto, no es hiperrealista, es decir, no se ve como un humano con maquillaje o como un 3D hiperrealista. Tiene esa típica textura de la época de la piel de stop motion. Bueno, acá para agregar la oreja usé un pincel insert de librería, que por supuesto es solo un punto de partida porque esa oreja termina siendo reesculpida y con una forma que sirva más al personaje. Acá ya estoy empezando a hacer un trabajo de definición y no tanto de proporciones. Proporciones de a poco ya necesitan menos corrección y empiezo a trabajar en la definición de los músculos, en alguna que otra marca más para definir la división que hay entre la cantidad de músculos del antebrazo. También ahí entre el bíceps. Ahora que lo veo, falta en la espalda, hay un músculo que está muy poco desarrollado, que bueno, probablemente en una segunda edición de este video lo corrija. Acá lo que voy a hacer es enmascarar los brazos e invertir la máscara en un duplicado del tool para separar los brazos del duplicado. Y es este duplicado que utilizo para posicionar el segundo par de brazos. Por supuesto, ahora voy a trabajar la fusión entre estos brazos, el torso, y le voy a dar una pose. No lo voy a dejar, acá sí, ya voy a trabajar una pose asimétrica. Estos dos brazos los voy a ubicar como si estuviera... Vamos a decir que hay dos posibilidades. Cuando están en postura de pensar o de regodearse por algo. Así que los voy a ubicar enfrentados, con los dedos enfrentados. Voy a superponer el material para que entre en contacto con el Dynamesh del otro subtool. Y cuando ya esté bien la superposición, lo que voy a hacer es unificarlos. Voy a utilizar el Merge Down para mezclar el torso con los tools de abajo. Pero antes de eso sigo trabajando la pose asimétrica. Así que ahora voy a ubicar este brazo señalando hacia adelante. Podemos imaginarnos que va a estar señalando, por ejemplo, a Johnny Cage para incitarlo a la pelea. Pero claro, esta forma de cambio de pose y en esta instancia es bastante destructiva y tengo que reesculpir.
De cualquier manera, lo que sería reesculpir es inevitable, porque los músculos acá realmente tienen que cambiar de forma en esta postura. El deltoide sobre todo, el bíceps, el tríceps y el pectoral mayor tienen que adaptarse a esta nueva postura. El tríceps tendría que estar el pectoral mayor del brazo derecho tiene que estar más elevado. La forma en la que se superpone con el bíceps también tiene que cambiar. Y no solo eso, es decir, la pose también tiene que estar compuesta por el cambio de posición del otro brazo. El otro brazo tendría que estar un poco más hacia atrás y esto también es por una cuestión de equilibrio. Y el pectoral mayor se va a ver más afectado en este caso porque el brazo está hacia atrás. Entonces se tiene que ver el pectoral mayor llegando a su punto de inserción por debajo del bíceps. Claro está que los músculos de la espalda también requieren ser retrabajados, reesculpidos. Pero acá hay otra cuestión. En este video lo que no estoy generando es una torsión de la espina. ¿Sí? El torso está totalmente recto, mirando hacia adelante. En la continuación de este trabajo, probablemente para compensar esta pose, genere una torsión de la espina. Y ahí tenga que considerar reesculpir y corregir casi toda la musculatura del torso. Entonces por ahora lo dejo derecho y me concentro en los brazos y en esta fusión que acabo de generar. En la versión original de Goro no hay nada que biomecánicamente explique cómo esos hombros están adosados a esa altura del torso, pero en versiones más adelantadas tiene agregado un músculo que parecería suplantar la función del pectoral, que es un músculo que entra y está encajado entre dos músculos abdominales al costado. No sé si sea factible que el brazo pueda moverse con un músculo que no tiene el mismo volumen que el pectoral mayor. Parece un músculo mucho más pequeño. Los brazos de abajo son un poco más pequeños igual. Pero me parece que debería estar complementado. O sea, arriba de esos músculos abdominales tendría que haber una combinación con otro pectoral. Si lo pensamos tal vez biológicamente cómo tiene que funcionar. Para entrar a detallar un poquito más la pose, también voy a modificar los dedos. Es decir, que la mano tenga ya otro tipo de expresión en esa pose. Y tengo que corregir también la palma, la orientación de la palma. Y volver a corregir ese escalón que se genera en la parte de la rotación. Estarán preguntando por qué no uso mejor un esqueleto de 7 esferas. De hecho, podría reutilizar el esqueleto de 7 esferas de base. Pero la verdad es que después de muchas pruebas a lo largo de los años, no me gusta la deformación que genera las 7 esferas dentro de un rig. Así que mi preferencia por velocidad y por cantidad de correcciones que hay que hacer, prefiero utilizar esta técnica de enmascarar y rotar. Ahora voy a trabajar un poquitito en el pelo. Lo que sale directamente del cráneo, es decir, el pelo que tiene ahí, lo voy a hacer esculpiéndolo. Pero voy a trabajar la cola de caballo. O mejor dicho, la cola de Goro sería en este momento. El pelo de Goro. Lo voy a trabajar aparte. ¿Sí? Acá le voy a poner un cono. Que vendría a ser ese detallecito que sostiene el pelo. Que da la caída hacia atrás. Y para eso voy a poner un cilindro. Al cilindro lo voy a editar con Tapper. Con el modificador Tapper. Para que tenga esa forma cónica. Y ya está, lo ubico ahí, lo escalo como corresponde. Toma 2. Algo no me convenció del tamaño o la escala del cono, así que lo voy a repetir ya ubicado en su lugar.
Y ahora sí, voy a utilizar Append para poner unas nuevas Z esferas y buscar la forma de la base para el pelo. Esto va a tener una forma asimétrica y ya está. Lo convierto en skin. Le voy a habilitar el Dynamesh. Aumentar la resolución para poder trabajarlo bien. Corrijo la curva suavizándola y usando el mismo pincel mover. Acá estaba haciendo alguna prueba con el Sneak Hook 2 para ver si el resultado en la curva era un poco más suave, pero no. A fin de cuentas voy a terminar suavizándolo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y ya sabes, podés colaborar con el canal para que siga subiendo contenido semanalmente a través del link que está en la descripción del video. Chao, que tengas buena semana.